llamado la atención, pero bueno, me gustaría que me comentes un poco más, por ejemplo, entre otras cosas, el nivel de aprobación o desaprobación que tiene Javier Milei con respecto a esta ley ómnibus. Bueno, como bien decían, este informe tiene como idea central esto de los consensos precarios, en el sentido de que el apoyo que la ciudadanía argentina puede dar a la política en un momento no necesariamente significa que se vaya a sostener a lo largo del tiempo. En ese sentido, una de las preguntas que se hizo en este estudio fue, bueno, en este momento se está discutiendo la ley ómnibus en el Congreso. ¿Qué considera usted que deben hacer los senadores, los diputados, perdón, y senadores? Tenemos un 46%, casi 47%, que sostiene que hay que rechazarla a esta ley, y hay un 17,5% que sostiene que esta ley debe ser aprobada, pero poniéndole límites a Javier Milei, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya tenemos a una mayoría que en principio tiene diferencias con respecto a incluso lo que ha votado, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con la manera en la cual el gobierno hace uso de su comunicación gubernamental, porque pareciera que, como bien ustedes mencionaban, hay un núcleo duro, que lo podemos ver en este informe, que ronda el 30-35%, que es el piso de Milei, y que está de acuerdo prácticamente con todo, la dirección en la que está yendo el país, la orientación de las políticas públicas. Ese núcleo duro del 30-35 es a quien le habla el gobierno, pero en principio pareciera que en su tono comunicacional y en el contenido de lo que dicen se olvidan de hablarle a toda la ciudadanía, incluso a aquellos que lo han votado, sin necesariamente estar de acuerdo con todas sus propuestas. Nayet, Entonces, ahí ya sí, tenemos un sí. desafío. Sí. Respecto a esto que estabas planteando vos, de ponerle límites al gobierno, esto puede tener que ver, entre otras cosas, con cómo se ha desarrollado este mes y medio de gobierno, con que la primer promesa de que la gente no iba a pagar el ajuste y lo iba a pagar la casta, y en realidad lo estamos pagando todos y mucho más que la casta. Digo, la gente ha empezado a leer que Milei, entre las promesas que ha tenido durante su campaña, no las está cumpliendo, y que sus actitudes y sus formas necesariamente necesitan un corsé institucional, que es, por ejemplo, no delegarle todos los poderes que estaba reclamando al Congreso de la Nación? Hay un poco de eso. La situación económica y el impacto de las primeras medidas en el bolsillo de la gente es lo que ha explicado la caída en el nivel de imagen de Milei entre principios de diciembre, cuando asumen, hasta fines de diciembre. En ese periodo hay una caída en su nivel de imagen que es muy, muy rápida si comparamos con la historia democrática argentina, que tiene que ver con el impacto de estas primeras medidas económicas. Ahora, pareciera que durante enero la imagen se mantiene en un 44%. Esto indica un poco cuál es también el capital político inicial de Javier Milei, que Claro. tiene que ver con instalar la idea de que lo que estamos atravesando hoy es responsabilidad de la mala gestión de Alberto Sí, lo Fernández. histórico de En los ese sentido, gobiernos, ¿no? Cuando llegaron los Fernández, todo lo que nos pasaba era problema de Macri. Cuando llegó Macri, todo lo que nos pasaba era problemas de 12 años de kirchnerismo. Digo, así se han ido tejiendo cada uno de los gobiernos desde el... Bueno, a la Alianza le echaba la culpa al menemismo, el menemismo le echaba la culpa al alfonsinismo. Bueno, siempre el problema lo tuvo el otro. Salvo en aquellos lugares como la provincia de Córdoba, donde hay una continuidad de gestión del mismo gobierno, sino siempre la culpa es del otro. Esto me parece que lo tenemos que asumir como política de Estado, ¿no? sí, sucede mucho. Lo curioso del caso de Javier Milei es la rapidez con la cual pierde nivel de imagen positiva a lo largo de diciembre, Sí. y que pareciera que hay al día de hoy
un crecimiento del framing opositor, ¿no? Ujú. Que el paro de la CGT, es decir, que haya una mayoría a favor del paro de la CGT, que cuente con un margen de diferencial positivo, es una señal también, Claro. considerando la mala imagen que solían tener los gremios como actores públicos hasta hace unos meses, ¿no? En Claro, la a eso Argentina. quería apuntar, ¿no? El repunte de una imagen de un gremio que históricamente ha sido visto negativo, y por el otro lado, en términos de imágenes positivas, el político que trasciende es Axel Kicillof. Sí, Axel Kicillof como uno de los políticos con mejor imagen positiva a nivel nacional en la Argentina, llaman la atención dos cosas. Primero, ningún político tiene más de 50% de imagen positiva a nivel nacional. No existe prácticamente políticos de nivel nacional con diferencial positivo en su imagen. Y punto número dos. Pareciera que incluso con la figura de Axel Kicillof, la oposición carece aún de un liderazgo claro, capaz de organizarla, Ujú. ¿no? Y capaz también de capitalizar los errores del gobierno y poder brindar, ¿no? Un marco, un relato para que la ciudadanía, la oposición comprenda también lo que está pasando desde su otra perspectiva. Entonces, esto le allana mucho la cancha y le inclina la cancha a su favor a Javier Milei y su equipo de gestión porque se tienen que enfrentar de alguna manera a una oposición que aún está desorganizada y que carece de un liderazgo claro. Lo último, al menos de mi parte. Hace un ratito decías que el gobierno le habla a sus votantes, a su núcleo duro, y hablabas de un 30, de un 35%. Y digo, piso y techo para Milei, ese 30-35%, que es el de las elecciones PASO y de la primera vuelta, que son lo realmente representativo del espacio de la libertad avanza, porque uno es discutir, después lo otro es ese 56% hasta qué punto representa puntualmente. Digo, ese 30-35 es el piso y la base y el techo para Javier Milei. Esto por un lado. Y por el otro, Nayet, si lo que se viene, si la profundización de las medidas, el estancamiento económico, el aumento de las tarifas, el retorno a clases, puede ahondar aún más los números negativos de este gobierno. Bueno, yo no me animaría a hablar de techos. Bien. Me refiero a ese 30-35% como el núcleo duro que Javier Milei pareciera que viene sosteniendo, el famoso tercio del Exacto. paso de las generales, y que si nosotros vemos todas las preguntas de este estudio es quién tiene imagen positiva, cree que el país está yendo en la dirección correcta, muestra un acuerdo completo con todas las medidas, dependiendo del tema es un 30 o un 35%. Entonces yo hablaría de que hay, al menos por lo que vemos en los estudios hasta ahora, un piso de 30% que en principio sería el núcleo duro de Milei. Eso por un lado. Por otro lado, es probable que haya una modificación o un cambio en la opinión pública y en estos números, sí hay medidas económicas que impactan aún más fuerte sobre el bolsillo de la ciudadanía. Y también es real que probablemente esto se sienta mucho más en el mes de marzo. En ese caso, bueno, se hará una Volverán a nueva entrevistar. medición y Claro. estaremos comparando los datos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este informe impecable, por cierto, Nayet. Te seguiremos convocando para tener más datos de lo que va sucediendo día a día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí Nayet está. Kademian de Suban Córdoba y Asociados, dándonos un panorama de este mundo político que, insisto, nos va a atravesar completamente durante todo el año, y más que el mundo político, el mundo económico, ¿no? Para lo próximo a mí se me ocurre que se va a hablar en términos de contrato, Paulo. Sí. En el sentido de que este núcleo duro que menciona la consultora se refiere a aquellas personas que aceptan este contrato de decir, yo asumo el sacrificio, no son inconscientes a la hora de entender que las repercusiones primarias han sido negativas a nivel económico, pero hay una especie de contrato en términos de expectativas, es decir, yo cedo
mi confianza en vos, sé que tengo que atravesar esta situación que es negativa, que me va a afectar económicamente, pero espero resultados. Claro. Y es ahí creo que donde nosotros podemos evaluar si verdaderamente ese núcleo duro decide acompañarlo o no. Resultados, positivos o negativos, ¿no? Claro. Ahí va a estar la cuestión de saber cómo sigue esto. Lo que sabemos cómo sigue es con los datos del tiempo, porque no tenemos más tiempo nosotros. No nos quedó nada. ¿Y cree que nos quedó muchas notas Sí, sin totalmente. salir para el día de hoy?